Bienvenidos, queridos espectadores, a esta historia que, lamentablemente, aún no está finalizada. Pero si apoyamos al autor, esto puede cambiar. El autor aparece en pantalla, y en la descripción, así como en el comentario fijado, encontrarán todos los enlaces, su perfil y posiblemente algunos más para brindarle apoyo. De esta manera, podemos ayudar a que esta historia reviva. No dejemos que autores increíbles queden en el olvido por falta de apoyo. Sin más que agregar, disfruten de la historia. Capítulo 4. LWWW Fanfiction.net Translate God Capítulo 4 de Flame On. Bienvenidos a casa, un fanfic crossover de Naruto y los increíbles 92 minutos 1. Hola pandilla. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo, este es uno grande. Pero antes de profundizar en el tema, revisemos algunas respuestas de reseñas. Kaido Effect, sí, Síndrome está amasando una fortuna vendiendo su tecnología a otros países mientras trabaja en secreto en el Omnidroide. Se mueve en silencio. Chillman 22, Ben definitivamente tendrá algo similar. Después de todo, él es Datin. Espera energía de hermano mayor con Naruto, sin duda. Lichi Sechino, jajaja, gracias. Siempre espero con ansias tus reseñas. Eres un nombre que no olvidaré. Me alegra mucho que disfrutes de las historias. Miguel A. Quizás esté muerta, quizás no. Broly 32, ya está planeado, ¿qué hora es, Ben? Bumblebee 9432, lo descubrirás en este capítulo. Lucifer Trust, la tanga, jajaja. En cuanto a Frozen, quizá. Tengo planes para Ben en ese sentido, pero tu idea es genial. Eso es todo por ahora, gracias por el apoyo como siempre. Ahora, disfruten del capítulo. Capítulo 4, bienvenido a casa. Violet se despertó con el sonido de una tostada que salía despedida como una bengala. Abajo, Dash gritó. Lo conseguí. Seguido del delicado crujido de un plato y el tranquilo y trágico amigo, de Bobby. La luz del sol se filtraba a través de las persianas de la cocina en largas láminas doradas. El polvo flotaba en los rayos como estrellas secretas. Durante unos segundos de estupor, Violet permaneció inmóvil, esperando a que la noche volviera a caer, oscura como un río, brillante como el fuego, con la mano de él ardiendo en la suya mientras el parque se alejaba, pero la mañana se mantenía firme. El techo sobre su cama era solo su techo, no un cielo. Su corazón se desaceleró solo lo suficiente para notar lo rápido que latía. Su chaqueta yacía sobre la silla. El hollín manchaba un puño con una huella dactilar que no recordaba haber dejado. Ahora presionó su pulgar y sintió que algo pequeño y obstinado se apretaba en su pecho. No se lo diré a nadie, murmuró. Su voz sonaba como un secreto que había practicado ser uno. Abajo, la casa de los Parr daba la impresión de normalidad. Dash corría entre el mostrador y la mesa, fingiendo caminar solo cuando Ellen levantaba la vista. Bobby se escondía detrás de un periódico cuyos titulares habían aprendido a no asustarlo en voz alta. Algo en la tostadora emitió un clic desesperado. La cocina olía a café, a lavavajillas cítrico y al tenue y metálico dulzor de la lluvia de la noche anterior. Violet entró descalza, con el pelo recogido en un moño que mentía sobre lo bien que estaba. Se sentó en una silla. Dash le trajo una tostada que parecía haber sobrevivido a la prueba del fuego. Desayuno de campeones, anunció. De pirómanos, dijo Ellen sin levantar la vista, pasando un paño de cocina caliente por la encimera. Tranquilo, Dash. Soy lento, dijo vibrando. Bob bajó el periódico. Buenos días, Vi. Su rostro se suavizó. ¿Duermes, bien? Sí, mintió, y tomó la tostada. Ellen dejó la toalla y miró fijamente a su hija. Allí estaba, la ecografía materna, suave y devastadora, examinando pupilas, hombros, el ángulo con el que una niña triunfa. Notó la mancha en la manga. Notó el color apagado en las mejillas de Violet. Su boca se tensó, luego se suavizó, como una mano que alisa una arruga de un vestido. ¿Mucha tarea?, preguntó Ellen, casualmente a propósito. Un poco. ¿Algún estrés residual de la semana de la seguridad? Siempre, dijo Violet, y lo decía en serio. Dash se inclinó sobre la mesa.
Estamos haciendo un ensayo sobre la historia del acuerdo del metro y cómo, dijeron Ellen y Bob juntos. Se desplomó teatralmente y recuperó su tostada. Ellen sirvió café, dejó la cafetera y se dirigió a la silla de Violet con una especie de deliberada indiferencia. Se detuvo detrás de ella, tiró suavemente de la chaqueta del respaldo y le dio la vuelta al puño. Cariño, dijo ella. Violet no levantó la vista. ¿Por qué tu manga huele a humo? El periódico de Bob crujió. Se quedó quieto como los niños cuando intuyen un nuevo juego al que quizá no les permitan jugar. Violet intentó reír. ¿Chile de cafetería? Inténtalo de nuevo, dijo Ellen suavemente. Violet miró la tostada. La noche se repetía, lo quisiera o no, el zumbido, los puntos rojos, Naruto poniéndose frente a ella con las manos en alto como si pudiera contener la ley. El mundo irrumpiendo en la luz. Su garganta se cerró en torno a la verdad. Cuando la forzó a abrirse, las palabras salieron demasiado rápido y demasiado silenciosas. Salí. La voz de Ellen no se alzó. Nunca lo hacía. ¿Cuándo? Anoche. ¿Dónde? El parque. Susurró. Oh. Bob dobló el periódico lentamente, como si el papel grueso pudiera evitar que se rompiera. ¿Es este un parque hipotético o uno real por el que podemos pasar y fingir que no vemos marcas de quemaduras? Bob, advirtió Ellen y luego se dirigió a Violet. ¿Por qué? No podía dormir, dijo Violet. Y entonces vi una luz y pensé que quizá era un incendio. Así que fui a verlo. ¿Fuiste a un incendio? Dijo Ellen, entre incredulidad y con algún recuerdo que no mostró. Sola. Tuve cuidado. La mirada de Ellen se suavizó y se agudizó al mismo tiempo. Tienes 12 años. Lo sé. El silencio se extendió alrededor de la mesa como una fina manta que no cubría los pies de nadie. Ellen dejó la chaqueta y se sentó a su lado. Cruzó las manos. ¿Fue un incendio? Sí, dijo Violet. Pero no, de esa clase. Se le cortó la respiración. Era un niño. Bob se enderezó. ¿Un niño? Se apoyó lentamente sobre sus codos, encantado. ¿Es lindo? Dijo Ellen, sin mala intención. Violet se quedó mirando las migajas. Está en mi clase. Bob arqueó las cejas. ¿En tu clase? No, no intentaba hacer daño a nadie, dijo Violet apresuradamente. Estaba practicando. Fue cuidadoso. Sobre todo. Había gente. Hombres. Salieron de los árboles e intentaron llevárselo, y él, tragó saliva. Me salvó. Ellen lo absorbió como absorbía todo. Primero con la mirada, luego con la respiración y solo entonces con las palabras. ¿Cómo? Violet negó con la cabeza. El recuerdo la invadió de nuevo, ardiente e imposible. Me levantó y voló. Tramó su jugo de naranja. De ninguna manera. Bob tomó una toalla con una mano y la de Violet con la otra. ¿Estás segura? Violet asintió. No podía mirarlo porque lloraría. No podía mirar a su madre porque le diría toda la verdad. Que el calor la había envuelto sin hacerle daño, que todo su cuerpo se había convertido en llamas. Ellen se giró ligeramente, en parte para que no le viera la cara, en parte para poder dejar de lado lo que la atravesaba. Si cerraba los ojos, podía verse atada a la nariz de un cohete, o atada a las vías del tren, o en el aire en la cabina de un avión que acababa de recordar la gravedad. No seas imprudente, se había dicho a sí misma, entonces y ahora. Sé valiente. Había una diferencia. El mundo tendía a discrepar. Un chico de tu clase, dijo con voz tranquila. ¿Cómo se llama? Violet dudó. La mentira se cernía sobre él, sobre ella, pero no tenía fundamento. Naruto, susurró. Uzumaki. Uzumaki, repitió Bob como si estuviera probando el peso. Lo hizo girar en su boca. Naruto Naruto Osenar, Naruto, dijo Violet. Su voz se tranquilizó. Es una buena persona. Ellen levantó la vista. ¿Lo sabías? Sí. Lo hizo. No lo había decidido. Simplemente descubrió que la decisión ya estaba tomada. ¿Le dijiste, preguntó Ellen con cuidado, que lo que está haciendo es ilegal? El rostro de Violet se ensombreció. Le dije que no debía. Dije que lo perseguirían si se ponía a fumar en público. Él lo sabe. Mamá, él lo sabe. Y lo hizo de todos modos, dijo Bob suavemente, sin acusarlo, solo encontrándolo extraño y familiar. Lo hizo porque iban a llevárselo. Las manos de Violet se cerraron sobre la mesa. Y porque yo estaba allí. Algo frágil brilló en el rostro de Ellen, quizá. Esa culpa que los héroes guardan en el bolsillo y sacan para mostrársela como si fueran fotos antiguas. Rompí la regla porque alguien saldría lastimado si no lo hacía. La lógica era clara y confusa a la vez.
Dash, a quien no le gustaban los matices, golpeó la mesa con la cuchara. Así que es un súper. Como tú y nosotros. Se corrigió. Las leyes en pleno vuelo también le habían enseñado pequeños códigos. Como la gente solía ser. Dash, dijo Bob suavemente. ¿Qué? Él la salvó. Lo hizo, dijo Violet en voz baja. Ellen se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Alguien vio? Sus hombres lo vieron, dijo Violet, y luego parpadeó al recordar cómo los había reclamado y se retrató. Unos hombres. Trajeados. Tenían, no sé, redes, dardos y esas armas extrañas que zumbaban. Parecía que el aire estaba mal. Se estremeció a pesar de la mañana. ¿Tendrán video? No dijo. También lo hace alguien más. No añadió. Alguien con voz fría que lo llamó sujeto en ver. Las palabras de los árboles la habían seguido hasta casa. Ahora estaban sentados como invitados no deseados a la mesa. Ellen se frotó la muñeca una vez, como si le hubieran puesto unas esposas hacía mucho tiempo. Cuando habló, lo hizo con esa calma cautelosa que Violet solo había oído en su voz un puñado de veces. Sería, no severa. Cariñosa, no tierna. Violet, dijo, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes. Despacio. ¿A qué hora saliste? ¿Por dónde caminaste? ¿Dónde estaba en el parque? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Qué dijeron? Se detuvo y sonrió porque sabía que sonaba como una detective. Los detalles importan. Violet se lo contó. No lo hizo dramático porque ya lo había sido. Bob preguntó sobre ángulos y distancias como quien construye muebles, precisamente porque sostienen a la gente. Dash interrumpió 3 veces para recrear el vuelo con una cuchara. Ellen escuchó hasta que la escucha se llenó y luego un respiro más allá, por si acaso había algo más que captar. Cuando Violet terminó, la cocina estaba más silenciosa de lo habitual para un día laborable. La casa respiraba. Afuera, un aspersor de césped chirriaba, esparciendo diamantes a la luz. De acuerdo, dijo Ellen al fin. De acuerdo. ¿Estoy castigada? Preguntó Violet, muy pequeña. Ellen miró a Bob. Bob la miró a los ojos por encima del periódico doblado y, sin mover la boca, recitó 1000 recuerdos. De decisiones equivocadas por razones correctas. De aquella vez que saltaste porque alguien tenía que hacerlo. De ver a tus hijos aprender las reglas del mundo y besar para que no las aprendieran de nuevo. No, dijo Ellen. Hoy no. Dash se desplomó sobre la mesa con un alivio melodramático. Sí. Tú, añadió Ellen, apuntándolo con la cuchara sin mirarlo, no estás en absoluto libre de culpa por el plato que acabas de sacrificar a los dioses del brindis. Dash se derritió de la mesa y se deslizó hacia el fregadero. Valió la pena. Ellen se giró hacia Violet. Levantó la mano y la posó suavemente sobre la mejilla de su hija, un gesto tan común que parecía un hechizo. Hiciste algo peligroso, dijo. También hiciste algo amable. No quiero que gastes toda tu valentía antes de que tengas la edad suficiente para entender lo cara que es. Lo siento, susurró Violet. Lo sé. El pulgar de Ellen se rozó el rabillo del ojo. Estoy orgullosa de ti. Y tengo miedo. Puede ser cierto a la vez. Violeta sintió, el alivio y el dolor se mezclaron en algo que le permitió respirar. Ellen se recostó y volvió a mirar la chaqueta. ¿Y este chico? Dijo. Naruto Uzumaki. Sí. Él está en tus clases. Sí. Él te salvó. Sí. Es un súper, dijo Ellen, permitiéndose decir la palabra en voz alta porque fingir lo contrario era una falta de respeto. Y eso significa que el mundo tiene un montón de opiniones estúpidas y escandalosas sobre él. La vieja Elastigirl miró a través de sus ojos por un momento, no la parte elástica sino la columna vertebral. Quiero conocerlo, dijo. Violet parpadeó. ¿Qué? Quiero que lo invites a cenar, dijo Ellen, como quien sugiere un plan normal. Esta noche, si puede. Si no, pronto. A tu padre y a mí nos gustaría hablar con él. Dash chilló. ¿Vamos a cenar algo especial? Bob tosió. Cenando con. Violet se quedó mirando, atónita, mientras una nueva emoción surgía como una ola gigantesca para la que no tenía nombre. No estás, loca? Soy, muchas cosas, dijo Ellen, con esa leve sonrisa de las mujeres que han cargado con más de lo que les corresponde en las mañanas. Pero sobre todo soy tu madre. Y si hay un chico salvando a mi hija en un parque a medianoche, me gustaría mirarlo a los ojos y preguntarle si piensa convertirlo en un hábito. Violet no se rió. La voz estaba a punto de llorar. No vendrá, dijo rápidamente, para evitar la decepción. Se asustará. Pensará que es una trampa. Entonces dile que no, dijo Ellen.
Dile que conocemos la ley y que la ley no está invitada a cenar. Bob asintió, sorprendiéndose con su propia seguridad. Lo mantendremos a salvo mientras esté bajo nuestro techo. Nosotros, miró a Ellen, recordando la historia que no habían dicho en voz alta, nos hemos encontrado a uno o dos superhombres. Los ojos de Dash brillaron. ¿Dónde lo pondremos? Es bombero. ¿Necesitamos guantes de cocina? Podemos conseguirlos. Dash, dijo Ellen, riendo a su pesar. Ve a cepillarte los dientes. Ni siquiera hemos dientes. Desapareció en una nube de ambición de pasta de dientes. La sonrisa de Violet se estremeció. Respiró. La casa se tranquilizó a su alrededor. Le preguntaré, dijo. En la escuela. Ellen le apretó la mano. En la escuela. El momento se rompió suavemente. Los almuerzos se prepararon con la eficiencia de una familia que había hecho esto todos los días de su vida. La tostadora se arrepintió y entregó 2 rebanadas perfectas, como disculpándose por el gramatismo anterior. Bob buscó a tientas sus llaves. Dash reapareció con la boca llena de menta y el bolsillo lleno de nada útil. Violet agarró su bolso. La chaqueta le colgaba del brazo. La mancha de hollín la esperaba como una firma que no podía borrar. En la puerta, Ellen dijo, «Hola». Violet se giró. «Si cambias de opinión», dijo Ellen, «sobre la cena, o sobre él, o sobre lo que estás lista para contarme, puedes cambiar de opinión. No tienes que ser valiente en línea recta». Violet asintió, con los ojos brillantes. «¿Y Violet?», añadió Ellen. «¿Sí? Sé que le dijiste que no fumara», dijo Ellen. «Sé que le dijiste que era ilegal. Tenía razón. También es justo estar agradecido cuando alguien te protege. No dejes que la ley te lo quite». Violet tragó saliva. «Está bien». Salió a la mañana. El barrio tenía el aspecto deslavado de una ciudad a la que la lluvia había perdonado. Los niños pasaban en bicicleta con mochilas tan grandes que se lastimaban. Un perro levantó la cabeza y decidió no ladrar. El cielo era del mismo azul pálido que una pizarra recién borrada, posible, aunque no confiado. De camino a la escuela, Violet pensó en qué decir. No mencionaría que su madre una vez usó una máscara y un nombre que la ciudad fingía no recordar. Diría, «Mi familia quiere conocerte». Es seguro. Intentaría creerlo todo el tiempo. Un sedán negro se deslizó por una intersección una cuadra detrás de ellos y continuó, con la mayor naturalidad. Violet no lo vio. Él en sí, por el retrovisor, y lo dejó pasar sin que la atravesara. Cambió de carril. El coche no la siguió. A veces la paranoia es mala. Aún así, las consideras victorias. En Western View, las pancartas de la Semana de la Seguridad se agitaban y suspiraban. Los niños entraban en tropel por las puertas, algunos fingiendo aburrimiento, otros fingiéndolo. Violet encontró su casillero y convirtió en un ritual girar la combinación. Los clics la tranquilizaron. ¡Ey! Se giró. Naruto estaba allí como nunca antes. Sudadera oscura, tenues ojeras, una sonrisa que había luchado por existir y que había ganado por un punto. Parecía humano. Las marcas de quemaduras habían sido reemplazadas por álgebra. «Hola», dijo Violet, y entonces las palabras se le agolparon al intentar salir. «¿Estás bien? ¿Alguien te?» «Estoy bien», dijo, lo que en su boca sonó a honestidad con cierta cojera. Sin golpes en la puerta. Sin hombres de traje. Llegué al orfanato y me hice el santo, y de alguna manera funcionó. Ella se desplomó aliviada. «Bien». Se rascó la mejilla, repentinamente tímido. «¿Tú?» «No dormí», dijo, y luego más suavemente. «Mi mamá lo sabe». Naruto se estremeció tan fuerte que el casillero a su izquierda emitió un sonido compasivo. «¿Sabe lo que?» «No todo», dijo Violet rápidamente. «Sabe que hubo un incendio. Que me salvaste». «No», no se asustó. «Tu mamá suena inusual». «Lo es», dijo Violet, lo cual era más cierto de lo que él sabía. Él empezó a hablar. Ella lo interrumpió con una frase apresurada y valiente que no estaba lista, pero que salió de todos modos. «Ella quiere conocerte. Para cenar». Naruto parpadeó. 2 meses. Un silencio que se prolongó hasta la duración de una decisión. «Cena», repitió, como traduciendo. «¿Cómo, contenedor?» «Tenedor opcional», dijo ella, con los nervios transformados en humor, pues era más seguro para ambos. «Esta noche? Si quieres». Parecía como si alguien le hubiera pedido que levantara una casa y luego le hubiera dicho que podría estar hecha de papel. «¿Estás seguro?»
Estoy segura, dijo Violet, y se sorprendió al descubrir que era cierto. Desde el final del pasillo se oía la risa de Brett, un cartel golpeando perezosamente la pared, la campana decidiendo que aguantaría otro día. La vida volvía a su normalidad. Naruto inhaló. Está bien, dijo. A cenar. Está bien, repitió, y el eco se sintió como el comienzo de un puente. Caminaron hacia el aula en un silencio que no necesitaba ser reparado. De camino, Violet miró por la ventana hacia el parque a lo lejos, una pequeña mancha de tinta intacta por la mañana. La ciudad fingió no recordar nada. En algún lugar, un hombre que nunca había sido bueno detuvo un video en el preciso fotograma donde dos niños se tomaban de las manos en llamas y lo llamó datos. Violet apretó la correa de su bolso con tanta fuerza que le dolieron los nudillos y pensó, estén aquí y no se vayan. Sean valientes, pero no imprudentes. Invítenlo a cenar y protéjanlo. Cada frase parecía un trampolín. Ninguna era lo suficientemente grande con todas ellas contenidas. En la puerta del aula, Naruto le dio un golpecito en el hombro. Gracias, dijo, sin especificar por qué. Para tenedores, dijo, y entró antes de que su coraje decidiera que quería un trabajo diferente. El aula intentó ser normal. El señor Keller dispuso los escritorios en círculos torpes y escribió preguntas en la pizarra como un hombre comprometido con el optimismo. Los rumores son solo historias sin las partes aburridas, dijo. Practiquemos añadiendo las partes aburridas. Una mano se levantó. ¿Es cierto que hubo un incendio junto al río? Keller borró preguntas y escribió fuentes, suspirando. Discútanlo con su mesa. ¿Cómo saben lo que creen saber? Naruto y Violet terminaron en el mismo círculo con dos estudiantes de séptimo grado que estaban profundamente interesados en las implicaciones filosóficas de las máquinas expendedoras. Fuente, dijo un estudiante de séptimo grado, dándose un golpecito en la frente con solemnidad. Mi instinto. Preocupante, murmuró Naruto. La boca de Violet esbozó una leve carcajada. Le dirigió una mirada tan breve que pareció un apretón de manos. Su pecho se relajó un centímetro. Brett, en el siguiente círculo, alzó la voz para transmitir. Mi fuente es mi primo. Conoce a un tipo que sabe. Eran niños. Tontos. Jugando con fuegos artificiales. Keller, sin apartar la vista del pizarrón. Brett, datos interesantes. Ahora intenta decirlo con un volumen que no infrinja ninguna ordenanza municipal. Sneakers. Brett se desplomó con un aburrimiento teatral. El hombro de Violet se hundió un poco al aliviarse la presión. Naruto moderó el movimiento, como la seguridad que se siente en el cuerpo de una persona cuando decide quedarse quieta un segundo. Cuando sonó la campana, Violet empacó lentamente. Naruto se demoró lo justo para seguirle el ritmo. Mientras hablaba, ¿has notado cómo todos hablan más fuerte cuando tienen miedo? Ella levantó la vista. Te vuelves más silencioso. Profesional, dijo. Un instante que podría haber sido una sonrisa se extendió entre ellos. Antes de que ninguno pudiera decirlo, Keller gritó. Uzumaki, una palabra rápida. Naruto hizo una mueca de disculpa y se dirigió al escritorio. Sigue respirando, dijo Keller en voz baja, con esa voz de profesor que finge ser despreocupada. La semana de la seguridad pone nerviosos a los niños. Incluyéndote a ti. Naruto parpadeó. ¿Parezco herido? Keller señaló con la cabeza hacia donde había estado Violet hacía un momento. Parece que intentas interponerte entre una persona y un rumor. Es agotador. Naruto abrió la boca para negarlo. La cerró. No es tan agotador como el rumor. Keller lo estudió, con una especie de comprensión que comenzaba a asomar por los bordes. Cuidado con tus metáforas, Naruto. A veces revelan más de lo que quieres. Entonces me quedaré con los símiles, dijo Naruto, y escapó antes de que la conversación hiciera aquello de mirar dentro de él con una linterna. El gimnasio era una religión para quienes creían en las consecuencias. Naruto se ató los zapatos, giró los hombros e intentó ser un cuerpo sin historia. El entrenador Grimm merodeaba en círculos por el borde de la cancha de baloncesto, con el silbato como un signo de puntuación entre los dientes. Vestía su polo escolar, y las mangas luchaban por contener los antebrazos que habían jurado lealtad al hormigón. Sus ojos escudriñaban la habitación como un albañil revisa una pared en busca de grietas. Vueltas, dijo. Sin ceremonias. Sin explicaciones. Su voz sonó como si la palabra cargar peso. Naruto corrió. Correr se sentía como una disculpa con la que podía vivir. Inhalaba, contenía, exhalaba. 4, 2, 6.
Los números se apilaban ordenadamente en su corazón. En la tercera vuelta, Brett se desvió en su camino con el tipo de accidente que siempre tiene intención. Cuidado, Fireboy, siseó. No quiero que enciendas el suelo. Naruto se apartó, dejando que el contacto se deslizara como agua y aceite. Sus pantorrillas ardían de calor ante el reflejo de provocación, autodefensa, un cuerpo que recordaba una tormenta de fuego. La sofocó con su aliento. Luchó por dar un paso, luego la soltó. La mirada de Green se dirigió hacia él, ilegible, y luego se apartó. No dijo ni una palabra hasta que sonó el silbato de despedida. Entonces, con los dedos doblados, le hizo un gesto a Naruto que decía, puedes decir que no, pero te haré difícil que te quieras a ti mismo si lo haces. ¿Vueltas extra? Preguntó Naruto, buscando la ligereza. Green se apoyó en las colchonetas enrolladas, con una pose informal solo si no sabías cuánto peso cargaba inmóvil. No. Palabras extra. Señaló con la barbilla el pecho de Naruto. Corres con una mochila que no puedes soltar. Naruto resopló. Se llama personalidad, entrenador. Qué mono, dijo Green. No fue cruel. Tienes dos opciones en días como este. Puedes correr hasta que te tiemblen las piernas y decir que eso es control. O puedes admitir que estás hirviendo y contar sin moverte. Su mirada se suavizó un poco. Sé que piensas que moverte te hace sentir más seguro. La sonrisa de Naruto se redujo a algo más pequeño, más sincero. ¿Y si me descontrolo de todas formas? Luego fregamos, dijo Green con seriedad. Y entonces lo hacemos mejor. A Naruto se le escapó una carcajada antes de poder contenerla. ¿Alguna vez no suenas como una parábola? Green lo pensó. Una vez. No me gustó. Gracias, entrenador, dijo Naruto. Lo decía en serio. No me agradezcas todavía, dijo Green, apartándose de las colchonetas. Agradéceme cuando puedas quedarte quieto mientras corres. Salió corriendo a gritarles a dos novatos que intentaban inventar el bádminton de contacto completo. Naruto se quedó allí un segundo más, con las manos en las caderas, dejando que su aliento escribiera los números en el aire. Pensó en Ben en la sala de calderas, con la palma áspera como una piedra vieja sobre el hombro, diciendo, mantén el fuego bien dirigido. Asintió a nadie. Bueno, para la hora de la comida, el rumor había cobrado fuerza. Alguien llamó a la policía. La policía llamó a otra persona. Mi tío dice que hay drones. El río humeaba. Cuanto más elaborado se volvía, menos cierto parecía. Naruto encontró a Violet en la pared más tranquila, el lugar secreto y agradable donde le había hablado de sentarse con un libro abierto y sin leer. Levantó una bandeja con dos cajas de jugo como un tratado de paz redactado por niños. ¿Naranja versus uva? Dijo. Uva, dijo ella, ahora automática, y aceptó. Se sentaron hombro con hombro, sin tocarse, como animales asustadizos que comparten una fuente de agua. Pero antes de que ninguno de ellos pudieran volver a hablar, la voz de Tony llegó como una brisa. Hola, Violet. Se mantuvo a una distancia educada, alto sin pretenderlo, con una amabilidad que se dibujaba relajadamente en su rostro. ¿Keller te busca? ¿Algo sobre un permiso? Ah, cierto. Violet se levantó a toda prisa, casi tropezando con la correa de su bolso. Naruto la agarró, sujetándola sin aparentar que la sujetaba. Gracias, dijo suavemente. Dirigiéndose a Tony, enseguida vuelvo. Tony la vio correr por el patio y luego le lanzó una mirada a Naruto, con una seriedad que podría haber sido molesta y no lo fue. ¿Eres amiga de ella? Lo estoy intentando, dijo Naruto. Tony asintió como si fuera una buena respuesta. Se metió las manos en los bolsillos. Parece más ligera esta semana. En el buen sentido. Naruto no dejó que su cara mostrara nada feo. Quizás la cafetería cambió el aceite. Tony sonrió. Quizás. Dudó. Oye, mira, unos tipos se están portando raro con todo lo del parque. Si alguien la molesta, ya sabes. Diré algo. Naruto lo observó, sorprendido por la muestra de gratitud que no contenía celos. Agradecido. Genial. Tony levantó una mano a modo de pequeño saludo y se quedó dormido. Brett, sintiendo algo dulce en alguna parte, apareció como una tormenta con rostro humano. Miró a Naruto y a Tony, que se marchaba, y sonrió con suficiencia. Mírate, héroe. Coleccionando fans. Solo estoy recogiendo el almuerzo, dijo Naruto con ligereza. Dentro, algo se enroscaba. Cuidado, huérfano. Brett dejó que las dos últimas palabras cayeran como a él le gustaba, como si estuviera haciendo un nudo en la cuerda de alguien. He oído que la gente que juega con fuego no vive mucho. Naruto sonrió, amplia y tranquilamente.
Y he oído que la gente que juega con los chismes termina sonando como un tarro vacío. ¿Eso se supone que es inteligente? Puedo dibujarte un diagrama, dijo Naruto. Tiene crayones. Algunos niños resoplaron. Brett tensó la mandíbula. Se acercó, golpeando el hombro de Naruto con la fuerza suficiente como para ser una táctica. El cuerpo de Naruto se calentó por reflejo, una tos aguda de calor intentando salir a la superficie. El aire alrededor de su antebrazo vaciló un centímetro, un espejismo de lo que había sido la noche anterior. Violet reapareció justo a tiempo para verlo. Sin pensarlo, se movió. Tiró su libro al suelo, dejándolo caer sobre los zapatos de Naruto. Las páginas revoloteaban como una cortina accidental. ¡Uy! Exclamó con demasiada alegría, dejándose caer para recogerlas. Naruto parpadeó. El pequeño estallido de llamas se apagó ante el inofensivo drama. Se agachó con ella, recogiendo papeles, con la gratitud oculta tras la torpe coreografía. Brett resopló. Ustedes dos son patéticos. Se alejó, sin combustión. Violet apiló las páginas y las entregó ordenadamente, lo que significaba que lo habíamos hecho a propósito. Naruto las tomó, con una sonrisa que le devolvía la sonrisa con un hilo áspero y sincero. Gracias, dijo. Había una chispa, susurró. Lo sé, susurró. Casi todo un espectáculo de fuegos artificiales. Guárdalo para la cena, dijo ella, con los ojos riendo incluso cuando el resto de ella no lo hacía. La voz de la señorita Elisa resonó por el patio como un patrón meteorológico apacible. Señor Uzumaki. Naruto hizo una mueca como un niño al que pillan robando segundos de alegría. Atrapado. Elisa se unió a ellos, colocando una pila de formularios en el borde de la jardinera. Tenía un lápiz detrás de la oreja y la mirada de quien había localizado todas las salidas de emergencia del distrito y se había reconciliado con la mayoría de ellas. Dos cosas, dijo. Una. Que Yer quiere que su permiso sea mimeografiado, no falsificado. Nunca falsifiqué nada, dijo Naruto. Reutilice la verdad. En segundo lugar, se rumorea que hoy hace mal tiempo. Si te sientes inestable, prueba a caminar en lugar de dar un discurso. Incluso si alguien merece un discurso, dijo Naruto. Sobre todo entonces. La mirada de Elisa se suavizó al ver a Violet. Hola, Violet. Hola, dijo Violet, y la palabra, aliviada, llegó al oído de un adulto amigable. Elisa los acogió como buenos consejeros a dos niños con una tormenta que los persigue como una mascota a la que no tenían intención de alimentar. Hidrátense, dijo. Y recuerden que los regalos se portan bien cuando los corazones se portan bien. Golpeó la pila de formularios para que obedecieran y se distrajo para apagar un incendio de 7º grado que solo ella podía ver. ¿Siempre habla así?, preguntó Violet. Todos los días, dijo Naruto. Es genial. Con el último timbre, la escuela despidió a sus alumnos con un suspiro. Las pancartas ondeaban con una ligera brisa, como si no aplaudieran nada. El rumor de la mañana se había trenzado en la tarde, más delgado, estirado, convertido en chistes aburridos. Western View volvió a fingir que nunca había creído en milagros. Junto a la acera, un sedán aguardaba con una forma familiar. Esta vez no era negro ni secreto. Azul y usado, con una grieta fina en la luz trasera izquierda y la paciencia de una familia en los asientos. Bobby se inclinó sobre la consola para saludar. Dash apareció en la parte trasera como un corcho de champán. Ellen salió del lado del conductor, cerró la puerta con cuidado y se ajustó el puño de la chaqueta como si fuera una costumbre. Observó a la multitud no con recelo, sino con una amabilidad alerta, la versión maternal de la conciencia situacional. A Violet se le enfriaron un poco los pies, pero aún así decidió ser valiente. Tocó la manga de Naruto. ¿Listo? Define listo, dijo, tragando saliva. Las palmas de sus manos querían sudar. Su piel quería calentarse. Ambos decidieron llegar a un acuerdo. Cruzaron la acera. Los adolescentes se dispersaron a su alrededor como el agua alrededor de un pequeño bote. Nadie miraba, y todos sí. Ellen los encontró a mitad de camino. Se detuvo justo a la distancia que dejaba respirar a una persona y a un rumor morir de hambre. De cerca, su mirada era más cálida que su reputación y también más aguda. Debe ser Naruto, dijo ella. De cerca, era solo un niño que había estado en llamas la noche anterior y ya no lo estaba. Extendió la mano y luego la retiró, inseguro de si las manos eran bienvenidas. Ellen lo resolvió tomando la suya entre las suyas durante medio segundo, firme y humana. No se inmutó ante el calor que emanara, incluso cuando él intentó sujetarla. Gracias por traer a mi hija a casa, dijo. La garganta de Naruto intentó cerrarse. Cualquiera lo habría hecho.
No es cierto, dijo Bob, con voz tranquila y sincera desde la ventanilla del copiloto. Agradecemos a quienes lo hicieron. Dash se inclinó sobre el respaldo. ¿Vas a prenderle fuego a la mesa? ¿Por qué tengo pistolas de agua? Rápido, dijo Ellen. No lo haré, dijo Naruto, y una sonrisa finalmente le ganó la batalla. Por el honor del explorador. ¿Eras un explorador? Preguntó Bob. No, dijo Naruto. Pero se me da bien el honor. La boca de Ellen se curvó levemente e involuntariamente. Se giró hacia Violet. Pueden venir después de recoger lo que necesiten. Cenaremos temprano. Violeta sintió. De acuerdo. La mirada de Ellen volvió a Naruto. Transmitía preocupación, sí, y cautela, pero también algo así como un reconocimiento de la obstinación con la que una persona sigue eligiendo lo correcto, incluso cuando lo correcto tiene sus límites. No somos la ciudad, dijo en voz baja. Somos una casa. Ven como eres. Naruto tragó saliva con dificultad y asintió, pues las palabras podrían romper el momento. Ellen le apretó la mano una vez más y regresó al coche. El sedán Par se alejó entre el tráfico como un secreto muy responsable. Violet exhaló. Eso no fue muy mal. Tu mamá es aterradora, dijo Naruto, aturdido. En el buen sentido. Es la clase más agradable de terror, dijo Violet. Como la gravedad. Se rió. El sonido fue lo suficientemente aliviado como para ser sincero. Bueno, a cenar. La cena, repitió, y en el eco estaba la brasa de algo con futuro. Subieron las escaleras de vuelta a Western View para coger los libros que simularían ser importantes esa noche. Tras ellos, el viento agitaba las pancartas hasta que los ojales chirriaron. Sobre ellos, en una azotea del centro, una lente los siguió, parpadeó y se quedó en silencio por un momento. Metroville fingió no notar a dos niños que se deslizaban entre un rumor y una mesa de cocina. Pero la ciudad se sentía diferente, como se siente el aire antes de la primera nevada. Un borde limpio, una respiración contenida. Naruto empujó la puerta para Violet y ella entró como si estuviera pisando un puente que ella misma había ayudado a construir. En casa de los Par, la luz del porche se encendió no porque se hubiera activado un sensor de movimiento, sino porque alguien pulsó un interruptor para otra persona. La puerta principal se abrió. Bob apareció primero, una presencia imponente que, de alguna manera, hacía espacio en lugar de ocuparlo. La cara de Dash apareció junto a su cadera, sonriendo como si se hubiera entrenado para este momento interrogando cajas de cereales. «¡Bienvenido!», gritó Bob. Luego, comprendiendo, dijo con más amabilidad. «Hola, Naruto». «Hola, señor Par», dijo Naruto, tratando de distribuir su sonrisa uniformemente por toda la habitación. «Bob está bien», dijo Bob. «El señor Par me hace sentir como si se me hubiera olvidado cortar el césped». «Bob», repitió Naruto, probando la familiaridad y luego gustándole. Ellen entró y la casa se estabilizó, como si el marco hubiera estado esperando a que ella lo completara. «Pase», dijo. «Los zapatos están junto al felpudo. Rápido, no placajes a nuestra invitada». «No estaba», comenzó Dash, ya empezando a hablar. Ellen lo miró fijamente. Dash hizo un gesto incómodo y entró en la sala. Naruto pisó la alfombra del pasillo de Pars y sintió algo que su cuerpo reconoció antes que su cerebro. Una casa. No una institución que simula ser un hogar, ni un lugar de paso de camino a otros sitios, sino un centro. Olía a cena, a ropa sucia y a un limpiador de limón que no mentía. Un calendario de pared contenía una constelación de citas. El refrigerador albergaba un museo de imanes. Un estante junto a la puerta tenía un pequeño ejército de zapatos, cada par pertenecía indiscutiblemente a alguien. Intentó no mirarlo fijamente. Fracasó cortésmente. «La cocina está por aquí», dijo Ellen, guiando. «Espero que les guste la lasaña». «Nunca me ha disgustado la lasaña», dijo Naruto, lo que hizo que Bob sonriera como si hubiera aprobado un examen para el que no había estudiado. La mesa estaba puesta para 4 y ajustada para 5. Dash había añadido un sexto tenedor en el centro por si acaso. Había 2 velas, no para crear ambiente, sino para iluminar el otoño, esperando con sus mechas blancas y curiosas. Él señaló una silla. «Siéntate donde quieras». Naruto se sentó desde donde podía ver el pasillo y la ventana sin parecer necesario. Violet se deslizó en la silla a su izquierda. Bob tomó la cabeza. Él en la otra. Dash ocupó casi todo el espacio. La lasaña humeaba. El pan esperaba bajo una toalla, como si fuera tímido. «¿Quieres bendecir la mesa?», preguntó Bob, e inmediatamente hizo una mueca. «O sea, no tienes que hacerlo, solo, está bien», dijo Naruto. Inclinó la cabeza. «Puedo hacer uno corto». Se inclinaron con él.
Se sorprendió a sí mismo al decirlo en serio. Gracias por la comida, dijo en voz baja. Gracias por las manos que la prepararon. Y. Gracias por no prenderle fuego a nada. Dash entreabrió un ojo, encantado. Amén. Amén, repitió el resto, y en la repetición algo en el pecho de Naruto se abrió un poco. Comieron. La lasaña tenía esa cualidad que solo se consigue cocinando, como si alimentarse fuera una forma de amor. Naruto se encontró reduciendo la velocidad no porque no tuviera hambre, sino porque ir rápido le parecía una falta de respeto. Dash intentó empezar 4 historias diferentes a la vez. Bob hizo preguntas educadas sobre la escuela que eran como invitaciones. Ellen observaba sin inmutarse. Tenía el don de oír las palabras que un niño no decía y, de todos modos, darles respuestas. Entonces, dijo Bob, la pista de Western View está comenzando las competencias intramuros. ¿Tú corres? De problemas, dijo Naruto. Pero también de vueltas. El entrenador Grimm es un buen tipo, lo conocemos desde hace unos cuantos años, dijo Bob con naturalidad, y en la palabra bueno, Naruto percibió un eco antiguo, como si el léxico paternal de Metroville llevara notas al pie para ciertas personas. Aterrador, dijo Naruto. En cuanto a su apoyo, es genial. De la mejor clase, dijo Ellen sin sonreír. Dash apuntó con su tenedor como si fuera un micrófono. ¿Sabes algún truco de magia? Rápido, dijo Ellen. Es una pregunta justa, dijo Naruto, y luego, ¿por qué sus nervios finalmente habían bajado del estante alto? Porque la habitación había hecho espacio para él, porque quería darles algo verdadero sin ser imprudente. Levantó su mano sobre su vaso de agua y dejó que el más mínimo hilo de calor se filtrara en el aire. El vapor se elevaba como un espíritu. Se le torció una vez, 2 veces, como si intentara aprender un baile, y desapareció. Dash aplaudió en silencio, con los ojos abiertos. Bob parpadeó. Ellen no se inmutó. La mesa se mantiene intacta, aseguró Naruto a la lasaña. El honor de, Ben. Ellen y Bob compartieron esa mirada que lleva un párrafo entero. Naruto no la notó. Violet no. La archivó junto a las otras notas que estaba recopilando sobre cómo sus padres lograban ser ordinarios y extraordinarios a la vez. Ellen le volvió a llenar el agua a Naruto y le acercó la cesta de pan. Naruto, dijo con dulzura, ¿puedo preguntarte algo? Él la miró a los ojos. Sí. Si es demasiado, dilo. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas, así? ¿Te gusta el truco del vapor? Dijo, tratando de ganar tiempo. Como en llamas, dijo, negándose a darle al miedo una nueva apariencia. Dejó el tenedor y juntó las manos, frotando con el pulgar el borde de la moneda en una cuerda. El metal se había calentado al contacto con su piel. Hacía que el coraje se sintiera menos como una actuación y más como una práctica. Desde pequeño, dijo. La primera etapa fue un desastre. Una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. La mesa del desayuno, las servilletas, las rabietas. A mí me parecía genial. A mis padres, no. Claro que no, dijo Ellen, con la compasión como reflejo. Tenían miedo. Sí. Exhaló por la nariz, con firmeza. Fuimos cuidadosos. Casi siempre. Entonces, hubo una noche. Un hombre. Quería, las palabras encontraron una puerta y se detuvieron. Eligió a cuál dejar pasar. Quería sacármelo. O llevarme. Mi familia intentó impedírselo. Miró fijamente el vaso de agua. La superficie tembló, luego se calmó. Perdimos. La cocina inhaló. Las grandes manos de Bob se apretaron en puños que no levantó. Dash se quedó inmóvil, como un niño que acaba de comprender que el universo no se mete con él cuando es cruel. Los dedos de Violet se juntaron hasta que le dolieron los nudillos y luego se relajaron porque si no, rompería el hechizo de la valentía. La voz de Ellen, cuando llegó, tenía un tono cálido. Lo siento mucho. Naruto asintió porque era lo único cortés que se podía hacer ante la pena de alguien más. Mi hermana, Sue, dijo algunas cosas. Una sonrisa que le dolía, pero la eligió de todos modos. Me dijo que fuera bueno, valiente, cariñoso. Violet vio cómo su rostro cambiaba al hablar de Sue. Fue como si la cocina se hubiera vuelto transparente por un instante. Es un buen conjunto de palabras, dijo Bob suavemente. Es difícil hacer las 3 cosas a la vez, dijo Naruto, y eso le valió una pequeña y verdadera risa alrededor de la mesa, como si fuera un regalo devuelto. A veces 2 de 3 te mantienen vivo, dijo Ellen. El tercero viene después. La miró y, sin querer bajar la guardia ni un centímetro más, dijo. ¿En serio? Si necesitas ayuda, dijo simplemente. Sí. Comieron en un silencio que no resultaba incómodo. La sala parecía más grande que al principio.
Las historias traspasaban las paredes, creando un nuevo espacio para respirar. Naruto les contó sobre la venganza de Tom contra las máquinas expendedoras y la guerra de Curtis contra la ignorancia estructural. Dash le contó a Naruto sobre una ardilla que lo retó a una carrera e hizo trampa. Bob contó la historia de una tostadora con sus propios agravios. Ellen no contó ninguna de sus viejas historias y, de alguna manera, las contó todas con la mirada. En algún momento, Naruto se dio cuenta de que estaba recostado en su silla, con los hombros gachos, la mandíbula desapretada y sus manos traidoras, se habían calmado hasta convertirse en un cálido zumbido que no amenazaba la mesa. No sabía que una cocina pudiera hacer eso. Guardó ese conocimiento como comida en un bolsillo, para más tarde. Postre, anunció Bob, triunfante, sacando un pastel torcido con orgullo. Lo horneé yo. Ellen lo miró como los generales miran a los nuevos reclutas y sonrió porque el esfuerzo es un país que respeta. Es hermoso, dijo, y quiso decir sí, porque lo lograste. Naruto cortó un trozo demasiado grande y lo comió demasiado despacio, intentando no decir en voz alta que estaba perfecto. Violet dio 2 bocados y dejó el tenedor con los ojos brillantes, como si la dulzura hiciera que los sentimientos amenazaran con un golpe. Dash, cubierto de azúcar, se inclinó sobre la mesa. ¿Puedes volver a hacerlo del vapor? Un poco, dijo Naruto. Ahuecó la mano sobre el té. Una fina espiral de vapor ascendió. La hizo girar con un dedo formando un 8 suelto y dejó que se disolviera. Dash se quedó boquiabierto. Mamá, ¿puedo? No, dijo Ellen automáticamente, y luego se suavizó. Puedes apreciarlo. Y puedes retirar los platos. Dash tomó 3 de una vez, se movió por la cocina a una velocidad humana legal durante exactamente 4 segundos, luego se desdibujó, lo que le valió un suave y directo dash que lo ralentizó como una trampa de velocidad en un pueblo pequeño. Bob recogió los tenedores. Son bienvenidos, dijo, como si continuara una conversación que no habían empezado. Cuando quieran. Gracias, dijo Naruto, y la palabra le pareció demasiado pequeña, así que miró a Violet e intentó decir lo demás, en un momento compartido. Ella asintió, apenas, como si alguien diera un golpecito con la uña para limpiar el inodoro. Ellen se secó las manos con una toalla y miró el reloj. Deberíamos acompañarte hasta la esquina. Hay mucho ruido los jueves. Estoy bien, dijo Naruto, poniéndose de pie. No está lejos. Compláceme, dijo Ellen. No era una orden, no era una petición. Era un tipo de frase que nacía del amor y que solo tenía sentido para quienes sabían escuchar. Se puso la chaqueta. La moneda del cordón se pegó un instante al algodón y luego cayó contra su esternón con un golpe sordo y tranquilizador. Violet la miró y luego a él. Genial. Tienda de segunda mano, dijo. Ben dijo que da suerte. Me gusta Ben, anunció Dash desde el fregadero. Naruto se rió. A él también le gustarías. Salieron al porche. El cielo se había vuelto de ese azul intenso, casi azul, en el que a las luces les encanta nadar. Los grillos recordaban su trabajo. En algún lugar, un vecino se reía de un chiste que jamás tendría sentido fuera de contexto. Gracias, dijo Naruto nuevamente al aire, a la casa y a la gente. Ellen le apretó el hombro. Vuelve a casa sano y salvo. Asintió, bajó del porche y no se dio cuenta hasta la mitad del camino de que había dejado el pequeño disco con una cuerda enrollada en el respaldo de su silla. Se le había soltado al ponerse la chaqueta. Lo buscó por costumbre, pero no encontró nada. Se dio media vuelta y decidió que solo tardaría 1 minuto. Violet la vio primero. La moneda titiló a la luz de las velas como una pequeña señal. La agarró rápidamente, con el corazón latiendo a toda velocidad, buscando razones que solo se presentaron después de que llegaran. Lo atraparé. Gritó ella, ya fuera de la puerta. Manténganse a la vista, gritó Ellen. De farola en farola. Añadió Bob, que es el tipo de regla que inventan los padres para sentirse útiles. Violet corrió por el sendero, con la moneda caliente en el puño. Naruto estaba a 1 cuadra de distancia, quizá moviéndose con ese pequeño brinco de un niño que por fin se sentía satisfecho en más de un sentido. Abrió la boca para llamarlo. La noche cometió un error. Intentó guardar silencio, solo un suave siseo desde el seto, un chasquido no más fuerte que una ramita. El cuerpo de Violet lo supo un segundo antes que su mente. Desapareció. No en el seto. En el clic entre instantes, en ese recodo de luz donde el mundo no puede explicarte. Una figura oscura salió de un camino de entrada y levantó un brazo. El dardo susurró en el aire, besó el hombro de Naruto y se clavó. Se estremeció, golpeando el punto con la mano como si fuera un mosquito. Sacó el dardo y lo miró fijamente, sin comprender.
Le temblaban las rodillas. Comenzó Violet, y estranguló al resto porque los nombres crean redes y los oídos equivocados los atrapan. Otra figura se movió. Una tercera. Habían aprendido algo desde el parque. Nada de láseres, ni redes zumbantes. Solo la suave economía de hombres capaces de cargar a un niño pesado sin despertar al vecindario. Naruto dio un paso, dos, y se dobló. Cayó al suelo silenciosamente, un sonido que la noche intentó acallar. Violet no respiró. No se movió. Observó cómo las manos se deslizaban bajo sus brazos, cómo la puerta de una furgoneta se abría con una bisagra engrasada precisamente para ese propósito, cómo el mundo se lo tragaba. Memorizó la matrícula, la forma de la luz trasera, cómo la suspensión de la furgoneta se inclinaba sobre el eje trasero derecho. Memorizó la dirección de la curva. Memorizó dónde había dejado el miedo y recogió algo más. Se deslizó hacia la calle detrás de la camioneta, invisible para todos excepto para ella misma, y la siguió. El distrito industrial de Metroville por la noche parecía el futuro construido, abandonado y alquilado como almacén. Violet corría por él invisible, descalza sobre el asfalto mojado, con los pulmones ardiendo. Cada sonido se intensificaba sin ser vista. El chapoteo de sus pasos, el latido de su corazón, la suave tos eléctrica de la furgoneta que iba delante. Las luces traseras de la furgoneta destellaban rojas sobre los charcos. El motor rugía bajo, constante, como un ronroneo de depredador. Violet se mantuvo a 9 metros de distancia, lo suficientemente cerca para ver, lo suficientemente lejos para no ser vista. No podía pensar en que tenía 12 años, que estaba quebrantando 3 leyes, ni en que el chico de la furgoneta quizá ya no fuera. No termines ese pensamiento. Se obligó a respirar para sincronizarse con su paso. Adentro, 3 pasos, afuera, 2. Lo había aprendido de Dash. Sin querer, su fanfaronería sobre ejercicios de velocidad había resultado útil después de todo. La camioneta giró a la izquierda, luego a la derecha, en dirección a la ribera. Los almacenes se alzaban como gigantes dormidos. Los grafitis se extendían sobre el metal corrugado en colores que ya no tenían nombre. Las farolas parpadeaban y se apagaban tras ella, como si la noche quisiera ayudarla. Cuando la camioneta se detuvo, ella se detuvo también. Estaba detenido junto a un muelle de carga, medio engullido por la sombra. Un hombre salió del asiento del copiloto, observando la calle con la despreocupación de quien ya lo ha hecho antes. Vestía ese tipo de traje que se esforzaba demasiado por ser sencillo. Las puertas traseras se abrieron. 2 hombres más saltaron. Entre ellos, desplomado, estaba Naruto. A Violet le dio un vuelco el corazón. Estaba vivo, eso era todo lo que podía decir. Tenía la cabeza colgando, los brazos flácidos, la moneda que Ben Grimm le había dado había desaparecido de su cuello. Lo llevaron al almacén por una puerta que no debería estar abierta. La luz interior no era adecuada para limpiarla. Era demasiado deliberada. Violet dudó en la acera, con todos sus instintos gritándole vete a casa. La voz de su madre, la de su padre, todas las reglas sobre permanecer oculta se agolpaban tras sus costillas como fantasmas. Pero la voz de Sue, aquella de la que solo había oído hablar en fragmentos, parecía atravesarlo todo, susurrando algo más. Los héroes no pueden esperar hasta que sea seguro. Violet dio un paso adelante, dejó escapar el aliento y desapareció por completo. Naruto nadó a través de un sueño en el que se sentía como si se ahogara en la luz. Vio formas. Las nervaduras metálicas de un techo, siluetas de hombres. Las palabras flotaban hacia él a través de la niebla. Sujeto aún inestable, conversión de calor celular, potencial ilimitado si se captura con precisión, un rostro se inclinó sobre él. El de Whitman. Bentley Whitman no parecía un villano de cómic. Parecía un ingeniero que había ascendido a un nivel superior de ética. Un hombre preciso con bata de laboratorio y un cabello demasiado arreglado para la hora. Sus ojos reflejaban una dulzura frenética, la clase de cariño que florece justo antes de la crueldad. Hola, Ember, dijo Whitman con voz suave como la estática. ¿Estás despierta? Excelente. Naruto parpadeó. Sus muñecas ardían no con llamas, sino con frías esposas de metal que le rozaban la piel. Unos tubos conectaban con una consola. Todo su instinto le gritaba que los derritiera, pero el sedante aún le pesaba en la sangre. Tú sabes mi nombre, dijo con voz áspera. Whitman sonrió. Los nombres son ruido. El tuyo es poder. Señaló la sala. Un océano de equipo, luces zumbantes y cápsulas de contención. Eres la prueba de que las ineficiencias de la naturaleza pueden corregirse. ¿Entiendes lo que eres? Naruto se flexionó débilmente contra las esposas. ¿Tienes hambre? La sonrisa de Whitman no se desvaneció. Desafiante.
Encantador. Pero innecesario. Se volvió hacia un asistente. Aumente los inhibidores de plasma al 40%. Un gemido llenó la habitación. Naruto lo sintió en los dientes. Sintió un hormigueo en la piel, el calor se le encogió. El aire olía a ozono y sangre. ¿Ves? Murmuró Whitman. Control. Eso es lo que te ha faltado. El fuego debería obedecer a quien lo usa. Pero tú, tocó la pantalla de una tableta, con los ojos brillantes por la información, eres simbiótico. Tú y él son un solo organismo. Fascinante. Peligroso. Desperdicio. Naruto apretó la mandíbula. El fuego no obedece. Escucha. Whitman ladeó la cabeza. Poético. Delirante. Típico de los prototipos en bruto. Hizo un gesto a los guardias. Preparen la unidad de extracción. Se acercaron a un gran dispositivo cilíndrico, una especie de cruce entre generador y ataúd. Dentro, unas luces naranjas parpadeaban, hambrientas. Violet se agazapó tras una pila de cajas de metal, invisible, temblando tanto que creyó hacerse visible en un abrir y cerrar de ojos. El almacén olía a polvo caliente y electricidad. Las voces resonaban por las vigas del edificio, rebotando en el acero. Ella lo vio sobre la mesa, Naruto, pálido bajo el resplandor, con cables corriendo por sus brazos. Quería correr hacia él. Quería gritar. Pero en cambio, escuchó. El conducto térmico está listo, dijo un técnico. Transferencia de potencia del 90%, respondió otro. Violet se clavó las uñas en las palmas. Recordó a su madre enseñándole a respirar en medio del pánico, a contar lo real. Así que lo hizo. 1. El zumbido de las máquinas. 2. La forma de la puerta por la que entró. 3. El calor que brilla alrededor de las manos de Naruto. Estaba luchando contra ello. Incluso sedado, incluso inmovilizado, su cuerpo intentaba liberarse. Las luces de la consola parpadeaban cada vez que exhalaba. Whitman se acercó, fascinado. ¿Lo sientes? Eso es potencial, Ember. Es la evolución pidiendo estructura. Naruto abrió los ojos, entrecerrados, dorados por el fuego reflejado. Hablas demasiado. Entonces las máquinas empezaron a temblar. La visión de Violet se nubló. El calor deformó el aire alrededor de la mesa, deformando los colores. Los guardias retrocedieron, gritando órdenes. Whitman gritó. Estabilízalo. Naruto se tensó, y por un instante sus brazos se convirtieron en venas de fuego vivo que se extendían bajo su piel. Las esposas brillaron rojas, luego blancas. El metal goteaba como cera. Violet sabía que tenía segundos para actuar. Su cuerpo se movió antes que su mente. Se deslizó por la pared, invisible, hasta que estuvo detrás del guardia más cercano. Su rifle taser crepitó al apuntar. Ella le dio una patada fuerte. El arma estalló contra el suelo, provocando un arco eléctrico en el aire. Sonaron las alarmas. Whitman se giró. ¿Quién anda ahí? Y Violet hizo algo que nunca había hecho antes. Su miedo, invertido, se replegó sobre sí mismo y se endureció. Un destello onduló alrededor de su cuerpo, transformándose en una esfera perfecta de luz púrpura. El rayo de la pistola eléctrica la impactó y rebotó, destrozando una consola. Chispas estallaron como confeti. Whitman se quedó mirando. Otra más, susurró. Qué hermoso, qué estadísticamente improbable. Violet jadeó, el campo titiló. Se hizo visible. Déjenlo en paz. Naruto giró bruscamente la cabeza hacia su voz. Parpadeó, desorientado. Violet. Eres un súper, susurró Whitman, extasiado. 2 en una misma ciudad. Mis modelos estaban en lo cierto. Levantó un control remoto. Conténgala. Los guardias se abalanzaron. Violet levantó otro escudo, instintivo, tembloroso, pero real. Los rayos de energía lo impactaron, chisporroteando. Sus rodillas se doblaron. Gritó con los dientes apretados. El calor de la mesa se expandió rápidamente. Las ataduras se derritieron. Los cables se rompieron. Naruto se puso de pie, o lo intentó. El fuego emanaba de él como un latido. Su cuerpo resplandecía, cada átomo recordando su verdadera temperatura. La palabra salió de su boca sin sonido, sin lenguaje. Llama encendida. El mundo respondió. Llamas brotaron de sus hombros, sus manos, sus ojos. El color naranja puro de las máquinas a su alrededor se licuó, la pintura se desprendió de las paredes. El aire rugió. Whitman se tambaleó hacia atrás, gritando órdenes que se perdían en el huracán de luz. El escudo de Violet resistió, brillando como una burbuja de luz diurna. A través de él, lo vio no ardiendo, no moribundo, sino vivo de una forma que el mundo no podía contener. Violet.
Gritó por encima del infierno. Fuera. No sin ti. Gritó ella con voz temblorosa pero firme. Corrió hacia él, con el escudo brillando a cada paso. El calor lo oprimía, pero no lo rompía. Al llegar a él, vio algo imposible. Las llamas no la tocaban. Se curvaban a su alrededor, como la luz que evita un espejo. Él también lo vio, atónito. No eres, ella sonrió, salvaje y aterrorizada. Supongo que soy especial. Rugió Whitman, agarrando la unidad de control de su generador de campo de energía. Lo arruinarás todo. Bien, dijo Naruto. Levantó las manos. El fuego respondió. El generador implosionó. La luz atravesó las paredes, el techo y el cielo nocturno. Y entonces, silencio. La explosión no sonó como tal. Sonó como si el aire aprendiera un nuevo idioma. El campo de contención se desgarró con un siseo, seguido de una ráfaga, el tipo de sonido que hace el océano cuando recuerda que es más grande que todo lo demás. Las chispas se convirtieron en cometas. Los cables, en serpientes de luz fundida. Violet se tambaleó hacia atrás, su escudo parpadeando como un latido bajo tensión. La neblina azul desapareció, regresó, volvió a parpadear. Naruto. Gritó, aunque no podía verlo, solo la pared de calor. El calor no dolía. Debería haberlo hecho. Sabía lo que hacía el fuego, había visto noticias sobre incendios forestales y químicos. Pero esto no era así. Estaba vivo, consciente como si las propias llamas hubieran recibido órdenes de no tocarla. La ola de brillo se contrajo, adentrándose. Una figura emergió. Naruto se encontraba en medio del infierno, envuelto en una llama naranja y ondulante. Se movía como la respiración, constante, renovándose. Su cabello era fuego, sus ojos, dos núcleos dorados. La luz ondulaba por el suelo, enroscándose alrededor de los pies de Violet y desapareciendo en brasas. Levantó la vista, aturdido pero lúcido. Violet, dijo con voz áspera. ¿Estás bien? Ella asintió, medio en shock, medio asombrada. Sí. ¿Estás que arde? Parpadeó para sí mismo. Sí. Su sonrisa se quebró a pesar del cansancio. Genial, ¿eh? El humor rompió la tensión lo suficiente para que el siguiente ruido fuera aterrador. La risa de Whitman. Salió de detrás de la consola destrozada, seca, quebradiza, demasiado tranquila para el momento. Apareció cojeando, con el abrigo medio quemado y una lente de sus gafas rota. El blanco de sus ojos se había enrojecido por la explosión, pero su mente seguía zumbando como una máquina. Magnífico, susurró. Lo sabía. Las llamas de Naruto brillaron con más intensidad en señal de advertencia. No sabías nada. Oh, al contrario, dijo Whitman, enderezándose. Ahora lo sé todo. Dos anomalías unidas por instinto. El genoma humano por fin se está poniendo al día. Levantó un pequeño dispositivo portátil, medio derretido pero aún parpadeando. Y tengo datos. A Violet se le encogió el estómago. Naruto se movió antes de que ella pudiera terminar. Un movimiento de su mano lanzó una cinta de fuego que cortó el aire, arrancándole el dispositivo de los dedos a Whitman. Este cayó al suelo y explotó en chispas. Datos eliminados, dijo Naruto. La expresión de Whitman se quebró y luego se transformó en algo peor. ¿Crees que esto termina conmigo? ¿Crees que puedes quemar una red? Niño tonto. Se abalanzó sobre un panel de pared, un relé de emergencia. Su mano pulsó un interruptor. El edificio crujió. En lo profundo del suelo, los motores cobraron vida. Las luces rojas parpadearon. El zumbido de la electricidad almacenada se transformó en un grito. Generador de emergencia, se dio cuenta Violet. ¡Bah! Las paredes se estremecieron al activarse la red de contención secundaria, envolviéndolas en rayos de luz roja. Whitman volvió a reír, con un sonido que rozaba la histeria. Todo este laboratorio funciona con energía de plasma almacenada. Gritó. Lo vas a sobrecalentar. Te ahogarás en tu propio elemento. La temperatura subió al instante. Los paneles del techo se partieron, soltando chispas. El olor a metal quemado llenó el aire. Naruto maldijo en voz baja, protegiéndose la cara. Genial. Un psicópata de nivel genio incendia su propia casa. Bienvenido a mi mundo. Rugió Whitman, retrocediendo hacia la puerta del fondo. Veamos si tu llama sobrevive a mi ciencia. Se desvaneció entre el humo. Naruto se giró hacia Violeta. Tienes que salir. Ya. No te dejaré. Tienes que hacerlo. Esto va a explotar. La respiración de Violet tembló. Entonces nos vamos los dos. Naruto dudó, las llamas a su alrededor latían como un latido.
La miró, el miedo en sus ojos, la terca inclinación de su barbilla, y supo que no ganaría esta discusión. Está bien, dijo. Pero quédate detrás de mí. Corrieron. Las llamas lamían las vigas, devorando las pasarelas. El calor distorsionaba el aire, convirtiendo el mundo en una acuarela naranja y negra. Violet mantuvo su invisibilidad parpadeante, inútil contra el fuego, pero útil contra algún que otro guardia errante del que Whitman no había advertido. Uno se abalanzó sobre el humo, gritando. Ella alzó los brazos. Apareció un tenue resplandor púrpura, y el hombre se estrelló contra él como si fuera cristal. Se tambaleó hacia atrás, más conmocionado que herido. Naruto no dejaba de correr. Cada respiración alimentaba el infierno. Cada paso dejaba huellas brillantes que se desvanecían tras él. Salida. Gritó Violet, señalando hacia una puerta lateral. Cerrado. Gritó, probando la manija. El metal se deformó bajo su agarre, brillando al rojo vivo. Le dio una patada cuando se derritió. Salieron a la noche. El aire frío los golpeó como una lástima. Violet lo bebió de un trago, tosiendo. Naruto estaba de pie en el callejón, con las llamas aún rugiendo por todo su cuerpo, iluminando las paredes de ladrillo que los rodeaban. Por un momento, simplemente se quedaron mirándose el uno al otro. Lo hiciste, dijo ella. Se rió débilmente. Creo que hice algo. Tras ellos, el almacén exhaló una columna de humo. El techo emitió un crujido largo y sordo y se dobló hacia adentro, mientras el fuego se desplomaba sobre sí mismo. Las sirenas aullaban a lo lejos, resonando en el río. Las llamas de Naruto comenzaron a atenuarse, titilando cada vez más, pasando del resplandor al resplandor. Sus hombros se hundieron. Oye, dijo Violet, tomándolo del brazo. Quédate conmigo. Estoy bien, murmuró, aunque arrastraba la voz. Solo, lo usé demasiado. Es como correr una maratón dentro de un volcán. Ella se rió, entre sollozo y histeria. No vuelvas a hacer eso nunca más. Sonrió con los ojos entrecerrados. Sin promesas. Entonces tropezó. Violet lo agarró antes de que cayera al suelo. Estaba muy caliente, pero no quemaba. El fuego a su alrededor se apagó por completo, dejando solo un leve calor en su piel. Miró callejón abajo. Las sirenas se acercaban. Policía. Quizás del gobierno. Gente que vería a dos superpoderes y los haría desaparecer. Ella lo apretó con más fuerza. Vamos. No era un plan. Era instinto. Se echó el brazo sobre los hombros y, medio arrastrándolo, medio guiándolo, lo alejó hacia las sombras, pegada a la pared. Cuando llegaron a la costa, las sirenas se fueron apagando tras ellos, sustituidas por el suave silbido de la lluvia. Violet ayudó a Naruto a sentarse junto a un viejo volardo oxidado. Se desplomó contra él, parpadeando aturdido. De su cabello salía vapor, mezclándose con la niebla. «¿Estás loco?», susurró, más para sí misma que para él. Él sonrió levemente. «Sí. Podrías haber muerto». Abrió un ojo. «Tú también». No podía discutirlo. Por un instante, ninguno de los dos habló. El río se movía lento y oscuro junto a ellos, reflejando el resplandor del almacén en llamas como una herida que sana a cámara lenta. «¿Por qué no corriste?», preguntó finalmente. Violet se abrazó las rodillas. «¿Por qué no lo hiciste?». Se rió entre dientes, con un sonido áspero y cálido. «¡Qué tontería!». «Lo sé», dijo ella. Se sentaron bajo la lluvia hasta que el fuego se convirtió en humo. Entonces, los faros de un coche iluminaron el muelle. Un coche se detuvo a 20 metros de distancia. Violet se quedó paralizada. «Mamá». Ellen Parr salió, con la lluvia cayéndole el pelo a la cara, y la chaqueta abrochada hasta el cuello. Tras ella, Bob salió, observando la escena con los ojos abiertos pero firmes. El rostro de Dash se asomaba por la ventanilla trasera, pegado al cristal. Ellen dio 2 pasos hacia adelante. Su voz se oyó por encima de la lluvia. «Violeta». Violet se puso de pie, la culpa y el alivio chocando. Puedo explicarlo, lo sé», dijo Ellen, suave pero firme. Su mirada se dirigió a Naruto, desplomado contra el poste. «Y ese es él». Violeta sintió. Ellen se acercó, arrodillándose junto a Naruto. Él la miró parpadeando a través de la lluvia, con los ojos vidriosos por el cansancio. «¿Estás a salvo ahora?», dijo en voz baja. Negó con la cabeza débilmente. «Todavía no». Bob se acercó por detrás y puso una mano enorme sobre el hombro de Ellen. «Lo llevaremos a casa». Violet se quedó sin aliento. «¿Qué?». Ellen miró a su hija a los ojos. «Te salvó 2 veces esta noche. No volverá a ese orfanato mientras tenga a alguien en la mira». Naruto parpadeó entre ellos.
No puedes, ni siquiera lo sabes. La expresión de Ellen se suavizó, pero no vaciló. Sé suficiente. Eres uno de nosotros. La lluvia arreció, ocultando el sonido de su risa silenciosa y atónita. ¿En serio? Mortal, dijo Bob. Ellen sonrió levemente. Principalmente maternal. Naruto miró a Violet, buscando su rostro en busca de confirmación. Ella asintió entre lágrimas que no recordaba haber tenido. Ellen extendió la mano. Vamos, Naruto. Vámonos a casa. La miró fijamente un buen rato y luego la tomó. Su mano estaba cálida a pesar de la lluvia. Mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie, él susurró. Voy a quemar tu sofá. Ella sonrió. Entonces compraremos uno nuevo. La lluvia había amainado por la mañana, apenas una neblina golpeando las ventanas de la cocina de los Parr. En algún lugar del piso superior crujió una tabla del suelo, una casa cansada que se estiraba tras una larga noche. El olor a café flotaba por el pasillo. El olor a tostadas lo seguía como un hermano pequeño. Naruto despertó con esos olores y una extraña suavidad bajo él. Una cama de verdad, una manta que no olía a lejía, una almohada que había priorizado la amabilidad sobre la economía. Se quedó allí un momento, con los ojos entreabiertos, esperando el zumbido del almacén, las alarmas, el sabor metálico del miedo. Solo oía el tic-tac de un reloj y a Dash discutiendo con una caja de cereales. Ahora me toca a mí tomar los buenos copos. La voz de Ellen resonó. Dash, todos los copos son iguales. No, no lo son. Naruto sonrió antes de recordar que no se suponía que supiera hacerlo. Le dolía el hombro donde le había dado el dardo, pero el dolor era sordo ahora, un ruido de fondo. Se incorporó lentamente. Probablemente Violeta había dejado una camisa doblada y unos pantalones de chándal en la silla. Estaban limpios, calientes y no le pertenecían. Esa comprensión le produjo consuelo y dolor a la vez. Se cambió, salió al pasillo y siguió el olor del desayuno. La cocina parecía una fotografía de un mundo que funcionaba. Ellen en la estufa, Bob leyendo un periódico que en realidad no estaba leyendo, Dash dando vueltas alrededor de la mesa como una luna en órbita, Violet apoyada en el mostrador con una taza de cacao, el cabello atado y los ojos observando todo. Cuando Violet lo vio, se alegró un poco. Oye, estás vivo. Sigo en ello, dijo. ¿Qué hora es? Es demasiado pronto para la filosofía, respondió Dash con la boca llena de cereal. Ellen se apartó de la estufa. Un leve alivio se notó en la leve relajación de sus hombros. Buenos días, Naruto. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera luchado contra una fábrica de robots y hubiera perdido. Bob dobló el periódico. Hiciste un buen trabajo para alguien que no tiene carné sindical. Naruto parpadeó y luego oyó un sonido suave y real. Se frotó la nuca. Gracias por, ya sabes. El rescate, la cama y por no entregarme. Ellen le puso un plato de panqueques dorados y humeantes. No rechazamos a quienes necesitan ayuda. Dudó. Incluso cuando son, como yo. Ellen lo miró a los ojos. Sobre todo entonces, ¿no te has dado cuenta? Todos somos súper. A Naruto le tomó un minuto darse cuenta de quién era ella hasta que su boca se abrió de par en par. De ninguna manera. Ellen se rió mientras comía Naratos. Dash lo acribillaba a preguntas. ¿Cuánto calor puedes poner? ¿Puedes cocinar comida con solo sostenerla? Hasta que Ellen intervino con un acertado dash. Violet permaneció casi en silencio, sorbiendo chocolate caliente, mirando a su madre y a Naruto como si estuviera memorizando cómo se veía esta escena antes de que el mundo pudiera cambiarla. Cuando los platos estuvieron casi vacíos, Ellen apoyó los codos en la mesa. Naruto, empezó, Bob y yo hablamos anoche. Su estómago dio un pequeño vuelco nervioso. Sobre mí. Sobre lo que sucederá después, dijo. La policía declarará que ese almacén fue un accidente. No sabrán quién lo causó, y nos aseguraremos de que no sea necesario. Pero no pueden regresar a Saint August. La gente de Whitman sabe dónde está. No es seguro. Bajó la vista hacia el rastro de jarabe en su plato. ¿Y qué hago? ¿Me escondo en otro sitio? Podrías, dijo suavemente, o podrías quedarte aquí. Levantó la cabeza. Aquí. Bob asintió. Tenemos el espacio, y Dash ha estado presionando para que alguien más compita. Dash levantó las manos. ¿Sí? Por fin. La sonrisa de Ellen era pequeña pero firme. No sería caridad. Sería familia. Si así lo deseas. La habitación se volvió un poco borrosa. Parpadeó con fuerza. Ni siquiera me conoces. Ellen se inclinó sobre la mesa y puso la mano sobre la de él. Sabemos bastante. Proteges a la gente. Intentas hacer lo correcto incluso cuando duele.
Eso es madera de familia en mi tierra. Violet dejó su taza con cuidado. Encajarías perfectamente, dijo simplemente. Durante un largo instante, no pudo encontrar la voz. Cuando la encontró, se quebró. Solo he quemado lo que toco. El agarre de Ellen no se aflojó. Entonces empieza a tocar cosas que necesitan calor. Bobby se recostó, sonriendo. Aprenderás las reglas. Se nos da bien improvisarlas sobre la marcha. Dash ya estaba a mitad de la planificación. Podemos construir un fuerte a prueba de fuego. Y cronometraré tu vuelo. Volaré más tarde, dijo Ellen, pero se estaba riendo, y así Naruto supo que la oferta era real. Asintió lentamente, y la sonrisa surgió sin permiso. De acuerdo, dijo. Me quedo. El alivio de Violet fue como la luz del sol encontrando una ventana que le gustaba. Bienvenido a casa, dijo. Afuera, la niebla se había convertido en luz solar, cautelosa pero que regresaba. Dentro, la casa parecía un poco más grande, como si hubiera decidido hacer espacio para un latido más. Al anochecer, la casa había recuperado su ritmo. El suave y reconfortante murmullo de una familia respirando al unísono. Afuera, Metroville exhalaba los ruidos de la ciudad, pero parecían lejanos, suavizados por la distancia y por algo más. La pertenencia. Naruto se sentó en el borde de la cama que Violet y Dash habían ayudado a sacar del almacén. No era nueva, pero era sólida, crujiendo con la amabilidad con la que crujen los muebles cuando han pasado por lo suficiente como para ganarse su lugar. Su bolso de Saint August estaba en la esquina, pequeño y fuera de lugar, como si supiera que ya no pertenecía allí. Tenía camisas que le quedaban bien, vaqueros de verdad, un pijama. Una nota manuscrita descansaba encima, sencilla y pulcra. Estás a salvo. Cenamos a las 6 si vuelves a tener hambre. Lo leyó 3 veces. Las palabras no eran dramáticas, pero tenían más fuerza que cualquier discurso que hubiera escuchado. Seguro. Era una palabra que siempre había pertenecido a otras personas. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La ciudad se extendía en líneas ambarinas y reflejos de acero. Más allá del horizonte, las ruinas del almacén aún humeaban tenuemente. Casi podía oír la voz de Whitman desvaneciéndose en su memoria. Te ahogarás en tu propio elemento. Naruto sonrió levemente. Supongo que sé nadar. El cristal se empañó con su aliento. Por un instante, vio su reflejo no solo como el niño que había sido, sino como el que Sue podría haber querido que fuera. La moneda que Ben le había dado colgaba de nuevo de su cuello. Ellen la había encontrado junto al porche y la había dejado junto a su cama. La tocó suavemente, como un juramento. Sigo tomando buenas decisiones, susurró. Lo prometo. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. ¿Sí? Violeta asomó la cabeza. Oye. Mamá dijo que puedes tomar postre extra si prometes no explotar mientras duermes. Él sonrió. No hay garantías. Entró y cerró la puerta. También estaba en pijama, con el pelo suelto, una versión tranquila de sí misma que no necesitaba esconderse. Se acercó a la ventana y miró a su lado. Gran vista, dijo. Sí, asintió hacia el horizonte. La ciudad se ve diferente cuando no intenta matarte. Ella rió suavemente. Eso es optimista. Él inclinó la cabeza. ¿Estás bien? ¿No debería preguntarte eso? Probablemente, dijo. Pero yo soy el peligro de incendio. Ella lo miró, sería ahora. Me asustaste. Allá. Pensé, la interrumpió con suavidad. Hola. Estoy aquí. Ella tragó saliva. Lo sé. Es solo que, cuando te encendiste, pensé que ya estaba. Pensé que te quemarías. Pensó en lo cerca que había estado, en cómo el fuego casi lo había devorado por completo. Casi lo hice. Pero tú me rescataste. Sus mejillas se sonrojaron. No hice nada. Apareciste, dijo. Eso es todo. Se quedaron en silencio un momento, de esos que significan algo incluso cuando hay silencio. La luz de la ventana tiñó el suelo de dorado, desvaneciéndose lentamente hacia el azul. Violeta habló primero, en voz baja. Cuando mamá dijo que podías quedarte, temí que cambiara de opinión. Él asintió. Sí. El fuego y el miedo son viejos amigos. Pero no lo hizo, dijo Violet. Te miró igual que nos mira a mí y a Dash. Como si, ya fueras uno de nosotros. Eso es, nuevo, admitió. Lo nuevo está bien. Sonrió, suave pero firme. Ya te acostumbrarás. La miró, buscando las palabras y solo encontró una que encajaba. Gracias. ¿Para qué? Por no correr. Casi lo hice. Casi no cuenta, dijo. Créeme. Su sonrisa se volvió pequeña y tímida. Buenas noches, Naruto.
Buenas noches, Violeta. Cuando ella se fue, él volvió a sentarse en la cama. La manta se sentía pesada, en el buen sentido, como si la gravedad estuviera actuando. Dio vueltas a la moneda entre los dedos hasta que los párpados le pesaron. La casa murmuraba suavemente a través de las paredes. La risa de Dash, el zumbido grave de Bob, las respuestas más tranquilas de Ellen. Los sonidos se superponían como música que hubiera estado esperando un instrumento desaparecido. Naruto cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad no lo asustó. Abajo, Ellen estaba de pie junto al fregadero, con las manos aún mojadas de lavar los platos. La ventana superior reflejaba la luz de la cocina y, tenuemente, su propio rostro. Parecía cansada, sí, pero había una dulzura en el cansancio, una especie de paz merecida. Bobby se apoyó en el mostrador, secándose las manos con una toalla que fingía que no era demasiado pequeña. ¿Los niños están dormidos?, preguntó. Casi, dijo. Violeta ha estado rondando como un satélite. Ella lo heredó de ti. Ellen sonrió. Dash ya está inconsciente. Probablemente soñó con participar en un maratón. ¿Y nuestra más reciente incorporación? Ellen miró al techo. Descansando. Creo que por fin cree que está a salvo. Bob asintió, doblando la toalla. Hiciste lo correcto. No respondió de inmediato. Su mirada se quedó fija en la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. ¿Recuerdas cuando nos prohibieron? Cada día. Pensé que ese era el fin de los héroes. Resulta que solo fue el fin de los fáciles. Se giró, recostándose en el lavabo. Naruto es la prueba de ello. Él es el siguiente, el tipo que aprende a las malas el precio del poder. Bob se acercó y le tomó la mano. Le enseñaremos el resto. Ellen le devolvió el apretón. Sí. Lo haremos. Se quedaron en silencio, ese silencio reconfortante que se siente después de sobrevivir a algo. Afuera, el humo que quedaba del almacén se disipaba, perdido en el cielo nocturno. Dentro, la casa respiraba lenta y uniformemente, como un ser vivo que se recupera. Arriba, Naruto esta vez no soñó con fuego, sino con calor. En el sueño, su hermana Sue estaba al borde de un campo, con la luz del sol a sus espaldas. Sonreía igual que el día que le había dicho que fuera valiente. ¿Lo encontraste?, dijo ella. Frunció el ceño. ¿Encontraste qué? Su mirada se dirigió al horizonte. Un lugar que no arde al entrar. Miró alrededor de la casa detrás de él, la risa en el interior, el olor de la comida, el sonido de la voz tranquila de Violet diciendo que encajarás. Cuando se dio la vuelta, Sue ya no estaba. El sueño se desvaneció en el silencio. Naruto se le movió bajo la manta, con la moneda caliente contra su pecho. Su respiración se estabilizó, lenta y constante, al ritmo de la casa. Por primera vez desde el incendio que se lo llevó todo, el niño hecho de llamas durmió sin miedo a quemar nada. Capítulo 4, bienvenido a casa Finun y esto es el final, muchachos. Espero que lo hayan disfrutado. Otro gran capítulo, pero hemos avanzado mucho. Con esto, el primer arco está oficialmente completo. A continuación, nos adentraremos en un salto temporal de 2 años que nos llevará a los eventos de la primera película. Cambiaré algunas cosas aquí y allá, pero créanme, será bueno. Gracias por leer. Hasta la próxima, adiós.